Bueno chicos, los saludo nuevamente. Este es nuestro tercer video sobre la conquista de América y vamos a comenzar a desarrollar un poco más en profundidad lo que habíamos delineado en los videos anteriores. Bueno, como estuvimos viendo, los conquistadores se apoderaron de América, ¿no? La conquistaron imponiéndose por el uso de la fuerza, obviamente. Y esta conquista fue llevada principalmente a cabo por hombres que tenían entre 20 y 30 años aproximadamente, que obviamente venían de diversas regiones de España. Algunos de ellos eran soldados y marinos, ¿no? Otros eran hidalgos. Los hidalgos eran nobles de poca fortuna, ¿no? Digamos, la baja nobleza. Y otros eran artesanos y campesinos, ¿no? Artesanos y campesinos que también participaron de estas expediciones de conquista. Ahora bien, ¿qué buscaban, no? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Por qué se animan a hacer tales viajes, asumiendo el riesgo que obviamente implicaban? Bueno, lo que buscaban era una especie de ascenso social, ¿no? Esto de valer más socialmente. En ciencias sociales le llamamos a esto ascenso social. Es decir, conseguir riquezas y con ellas, bueno, poder tener una posición más elevada que la que tenían en España, ¿no? De donde ellos provenían. Pero también figuraba el deseo de aventuras, ¿no? Que era algo muy presente en la época y que era una especie de resabio que había quedado del ideal caballeresco, ¿no? De la época medieval, de las cruzadas, ¿no? Esto de expandirte, de conquistar, de tomar territorios. Todo esto estaba un poco presente en algún sentido en los conquistadores, aunque presumiblemente el mayor de los objetivos se vinculara con la obtención de riqueza y con el ansiado ascenso social del que hablábamos antes, ¿no? Esto de valer más socialmente. Y por último, también algunos tenían la intención de difundir, de expandir la fe cristiana. La corona, por ejemplo, en sus documentos estaba interesada en esto, enviaban sacerdotes. Recuerden que antes de entablar una relación con un pueblo, o en todo caso antes de intentar conquistar ese pueblo, había que leerles el requerimiento, que era un documento en el que se les pedía a los indígenas que se sometan por un lado a la corona, o sea, a los reyes de España, y por otro a la iglesia, ¿no? Que aceptaran la fe católica, la fe cristiana, y bueno, si no aceptaban eso, ahí sí empezaba el conflicto. Pero en realidad muchas veces el requerimiento era una excusa, ¿no? Se les leía en un idioma que ellos no entendían, el latín, y lo usaban como excusa para poder conquistarlos. Bueno, con estos objetivos en mente, digamos, los conquistadores comienzan a fundar los primeros asentamientos, ¿no? El primero de ellos es el fuerte de Natividad, Navidad también lo pueden encontrar, en una isla que queda en lo que hoy es Haití y República Dominicana, ¿no? Y a la que Colón va a llamar la Española. Ese es el nombre que le pone Colón. Pero este fuerte, bueno, que había quedado poblado, digamos, con un grupo de navegantes que tuvieron que quedarse ahí porque había naufragado una de las naves con las que viajaban, ¿no? La Santa María, era una de las tres, acuérdense, naves, carabelas, con las que había llegado Colón y su tripulación a América. Y bueno, la cosa es que este fuerte en el que se queda esta gente, ¿no? Pronto va a ser destruido directamente por los nativos, que en realidad reaccionaron ante los abusos de los conquistadores. Y entonces, bueno, Colón, cuando llega en su segundo viaje y ve que el fuerte está destruido, se va más al sur de la isla y funda otro asentamiento al que va a llamar Santo Domingo, ¿no? Eh, Ahora bien, ven ustedes que en esta primera etapa los españoles están en la zona de América Central, ¿no? Sobre todo en la zona del Caribe. De hecho, la actual isla de Cuba se va a convertir en el centro de organización del resto de las expediciones. Y vamos a ver precisamente dos de las más importantes, que fueron las que conquistaron el territorio de México y el territorio de lo que actualmente es Perú. Bueno, comencemos con la de México, ¿no? La conquista de México, cuyos representantes más importantes los ven acá en imágenes, ¿no? Del lado español Hernán Cortés y obviamente el emperador Carlos V, ¿no? Que era además rey de España. Y del lado de los aztecas, Moctezuma, su emperador. Resulta ser que
En 1517 llegan noticias, ¿no?, de la civilización maya, de sus riquezas, y el gobernador español envía en 1519, ¿no?, 2 años después, una expedición al mando de este hombre, al mando de Hernán Cortés. Y Hernán Cortés se entera de las riquezas que tienen los aztecas en el territorio que actualmente es México, y entonces piensen, bueno, ¿qué va a hacer? Comenzó a conquistar pueblos intentando llegar a la capital de ese imperio, ¿no?, que se llamaba Tenochtitlán. Y la verdad es que Cortés avanza bastante rápido. ¿Y saben por qué lo hace? Bueno, porque en el imperio azteca había muchas divisiones internas, ¿sí? Había muchos pueblos enojados con los aztecas porque estos los dominaban y les cobraban muchos impuestos. Y Cortés, digamos, bastante vivo en este sentido, va a aprovechar estas tensiones, ¿no? Como dice el dicho famoso ese, divide y reinarás. Es mucho más fácil conquistar un pueblo que está dividido, que no se une para enfrentar al que lo está invadiendo, ¿no? Lamentablemente ocurrió eso. Y bueno, cuando se entera de esto Moctezuma, que era el emperador de los aztecas, como dijimos, le ofrece regalos a Cortés, ¿no?, a cambio de que no avance sobre la capital, sobre Tenochtitlán. Pero claro, el tema es que esos regalos eran en parte oro y plata, y esto generó el efecto contrario al que esperaba Moctezuma. Al ver ese oro, Cortés habrá dicho, mirá, de acá no me voy porque hay muchas riquezas y para esto vine, ¿no? Entonces sigo avanzando. Lo cierto es que, bueno, los aztecas se van a rebelar, y en un acontecimiento que se conoció con el nombre de la Noche Triste, Cortés y su gente se tuvo que alejar de la ciudad, aunque se llevan parte de las riquezas con ellos. Pero lo cierto es que no se dan por vencidos, reorganizan sus fuerzas, vuelven a atacar a los aztecas, y esta vez los van a poder vencer, ¿no? Si bien los aztecas intentan defenderse, terminaron quedando sitiados. Esto quiere decir que no tenían acceso ni a los alimentos ni al agua, y tuvieron que rendirse en el año 1522. El hombre que ustedes ven acá, el emperador Carlos V, que como les dije era rey de España, le va a dar a Cortés el título de gobernador y de capitán general, acá están los títulos, de la Nueva España, ¿no? Así se va a llamar este territorio, ese es el nombre que le van a dar los españoles. Bueno, vamos ahora a la otra gran conquista de la que estábamos hablando, que es la conquista de Perú, que es la conquista, digamos, de los españoles sobre el imperio inca, ¿no? Acá los protagonistas van a ser Francisco Pizarro y Diego de Almagro, y por el lado inca, Atahualpa, ¿no? Que era el líder político que recibía justamente el título de El Inca. Bueno, acá la cosa se desarrolla así, es bastante sencillo también. En 1523, Pizarro y Almagro van a partir desde Panamá, ¿no? Y al llegar al norte de Perú se enteran de la existencia del imperio inca y de sus riquezas. Y también se enteran que los incas tenían también divisiones internas. De hecho, había una guerra civil en ese momento entre dos hermanos que se estaban peleando por el trono, ¿no? Estos dos hermanos eran Atahualpa y Huáscar, se llamaba el hermano de Atahualpa. Bueno, cuando los españoles llegan al territorio, Atahualpa se logra imponer, logra imponerse a su hermano, digamos, ¿no? Lo vence, y envía emisarios para ver cuáles son las intenciones de estas personas que llegaron, ¿no? A investigar con qué objetivo vienen. Y nuevamente los españoles se tientan con la riqueza que ven en esta gente, ¿no? Notan que están muy bien vestidos, que hay oro de por medio, y entonces, bueno, dicen vamos a conquistarlo, ¿no? Pizarro va a lograr que Atahualpa acceda a encontrarse con él en una ciudad sagrada, que yo acá les escribí, Cajamarca se llamaba, era una ciudad sagrada para los incas, y en ese encuentro lo que van a hacer los españoles es tomarlo prisionero a Atahualpa y pedirle un rescate. Van a pedir un rescate por él, que fíjense ustedes, los incas van a pagar, ¿no? Y sin embargo, aunque los incas pagan el rescate, Pizarro lo va a mandar a matar a Atahualpa. Y acá sí, claro, el pueblo se desmoraliza, ya no tienen a su líder, los españoles entran en Cusco, que era la capital del imperio, y se apoderan del territorio, ¿no? 2 años después, Pizarro, fíjense, ya estaba fundando la que hoy es la actual capital de Perú, la ciudad de Lima, ¿no? Los incas siguieron luchando muy valientemente, ¿no? Aunque no tuvieron éxito.
y esta lucha terminó en 1572. Fíjense cuántos años estuvieron luchando, hasta que los españoles lograron ejecutar al último inca, ¿no? Tupac Amaru I se llamaba, que es un nombre importante para la historia del continente americano. Recuérdenlo, porque el año que viene, en tercero, vamos a estudiar la rebelión de Tupac Amaru II, que se dio a fines del siglo XVIII. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora bien, podemos preguntarnos las razones por las que los españoles lograron imponerse militarmente, ¿no? Y lo cierto es que hubo varias razones. En el caso de los grandes imperios, como les anoté acá, lo que hacen los españoles es capturar a las autoridades máximas, ¿no? A Moctezuma, como vimos, a Atahualpa, y atacando directamente el centro de la organización política de esos pueblos logran vencerlos. Pero también muchas veces contaron con la colaboración de lo que ellos llamaban indios amigos, ¿no? O sea, de pueblos que estaban sometidos al imperio inca o al imperio azteca, y que los terminaban ayudando a los españoles. Y vos podés decir, che, ¿por qué los ayudaban? Si eran indígenas también. Y bueno, porque querían estos pueblos liberarse de la dominación azteca o de la inca. Ustedes dirán, bueno, grave error. Sí, es cierto. Digamos, después se vio que fue un grave error cuando ya era tarde. Eh, pero bueno, digamos que actuaron de ese modo, ¿no? Los españoles por eso precisamente los llamaban indios amigos, porque los ayudaban a conquistar, a desarrollar la conquista. Piensen que podían actuar de intérpretes, ¿no? Había muchas lenguas acá que los españoles no conocían, o te podían indicar por dónde convenía atacar, ¿no? Cuáles eran las debilidades de estos grandes imperios. Es famoso, por ejemplo, el caso de Cortés y Malinche, ¿no? Que era la intérprete. Malinche hacía de intérprete, de traductora, digamos, de Cortés, y le brindó información muy valiosa para la conquista. Y de hecho, fíjense, terminó siendo su concubina, ¿no? Cortés la llamaba Marina a ella, y hasta tuvieron un hijo. Por eso Malinche terminó siendo, la palabra Malinche terminó siendo sinónimo de traición, ¿no? Traición a tu pueblo, como la que hacían estos indios amigos. Pero claro, en la raíz de esta práctica hay que comprender estaban las rivalidades y conflictos que había entre los pueblos indígenas y que los españoles terminaron usando a su favor, como vimos. Después, bueno, otra causa, tal vez la más obvia, ¿no? Es la superioridad de las armas españolas. Piensen que los españoles tenían armas de fuego que se enfrentaban contra las flechas y las lanzas de los indígenas. Incluso la caballería, ¿no? Les dio gran ventaja a los españoles. De hecho, ellos utilizaban el caballo en la guerra y claro, esto le daba miedo a la infantería indígena. Aclaro para el que no lo sepa, la infantería es la parte del ejército que combate a pie y la caballería lo hace obviamente a caballo. Entonces, claro, vos veías venir un soldado que montaba un caballo, vos estabas de pie ahí y bueno, la verdad que asustaba mucho. Entonces, entre estas técnicas que los españoles usaban y la presencia de armas de fuego, y bueno, era muy difícil que los indígenas pudieran resistir a la invasión. Después tenemos la propagación de enfermedades, ¿no? Que aquí eran desconocidas, por tanto los indígenas no tenían defensas naturales, no anticuerpos ante ellas. Las enfermedades más conocidas son la viruela, el sarampión, incluso la gripe, ¿no? Pero la viruela puntualmente causó muchísimas muertes en la población indígena, y esta es otra causa del triunfo militar español, o del triunfo de la conquista más que militar en este caso. Y otra razón, obviamente, es haber aprovechado algunas creencias que tenían los indígenas, ¿no? Creencias que decían que en algún momento iban a llegar unos enviados de los dioses, y al principio algunos pueblos creyeron que los españoles eran efectivamente esos enviados de los dioses. Después, claro, se dieron cuenta que los dioses no roban, no matan, evidentemente no se trataba de dioses, pero bueno, cuando se dieron cuenta ya era tarde. Y por último tenemos este factor muy importante, que es el uso de las rivalidades, ¿no? Que es un poco de lo que ya estuvimos hablando. La rivalidad entre Atahualpa y su hermano, por ejemplo, o de los pueblos que querían liberarse del dominio de los imperios inca o azteca. Eso lo utilizaron los españoles a su favor. Y bueno, todo esto causó lo que los historiadores llaman catástrofe demográfica, que significa un abrupto descenso de la población en un periodo de tiempo verdaderamente breve. Fíjense ustedes, chicos, este dato que va a aparecer ahora. Solo en México murieron en menos de un siglo más de 24 millones de personas. Como ven, no solo por las guerras, también hay grandes picos por la viruela, ¿no?
pero fíjense cómo cae la población. Es una curva descendente muy marcada, muy marcada. Por eso se habla de una catástrofe en términos demográficos. Y uno podría preguntarse cuáles son las causas de esta catástrofe demográfica. Bueno, las que venimos hablando, ¿no? Las guerras contra los españoles, las enfermedades que trajeron y que acá no se conocían, los cambios en la organización económica y social. Piensen que la vida de los pueblos cambió muchísimo. Ahora pasaron a estar dominados por los españoles, hacían lo que ellos querían, trabajaban una cantidad de horas inhumanas en las minas, ¿no? Extrayendo metales preciosos. Eso desorganiza la vida familiar tradicional, ¿no? En algunos casos casi ya no había contacto entre los hombres y las mujeres indígenas. Y por supuesto todo esto trae aparejado una profunda desmoralización. Y entonces estos son los factores que nos ayudan a entender una dimensión muy dramática de la conquista de América, que es esta de la catástrofe demográfica, ¿no? O sea, no solo se conquistó un pueblo y se saqueó un continente, ¿no? Se llevaron muchas riquezas, sino que también se causó la muerte de muchísimos seres humanos. Como vimos recién, solo en México mueren en menos de un siglo, chicos, casi la mitad de la población de Argentina, más de 24 millones de personas. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con esta parte de la conquista de América. Les envío un fuerte abrazo a la distancia, espero que se encuentren bien y nos seguimos comunicando por medio de la plataforma.